Buenas noches. Imagina cruzar 3000 kilómetros de océano abierto sin GPS, sin brújula magnética, sin siquiera un mapa de papel. Ahora imagina hacerlo con niebla tan densa que no ves el sol durante días, olas de 10 metros golpeando tu barco de madera y solo un cristal translúcido entre tú y perderte para siempre en el Atlántico Norte. Los navegantes vikingos del siglo IX no solo lo imaginaban, lo hacían cada verano, llevando colonos, ganado y sueños de tierras nuevas, desde Noruega hasta Islandia, Groenlandia y finalmente América, 500 años antes de Colón. ¿Su secreto? Una combinación fascinante de física cuántica aplicada sin teoría, poesía mnemotécnica cantada en verso aliterativo y una jerarquía brutal donde el conocimiento de navegación valía más que cualquier espada. Hablamos de piedras solares que detectaban luz polarizada, de una aristocracia marítima que memorizaba 40 puntos de referencia durante 20 años de aprendizaje y de esclavos remando sin saber siquiera hacia dónde iban. Hablamos de un sistema tan sofisticado que físicos franceses lo replicaron en 2011 y confirmaron. Funciona con una precisión de 5 grados, incluso bajo nubes totales. Esta noche te llevaré al mar en un Knarr, el barco comercial que unía los asentamientos nórdicos. Sentirás el cristal de calcita en tus manos, buscando desesperadamente el sol oculto. Conocerás a Leif Erikson y el misterio del mapa que podría reescribir la historia de la cartografía. Descubrirás cómo la birrefringencia del cristal, ese fenómeno que divide la luz en 2 rayos perpendiculares, se convirtió en la brújula más confiable del medievo. Y al final verás la cruel división entre quienes memorizaban las rutas y quienes simplemente remaban hacia lo desconocido. Pero, antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora sí, apaga las luces, relaja los hombros, deja que el cuerpo caiga y déjate llevar. Tu vida como navegante en un Knarr. Despiertas antes del alba y lo primero que sientes es el frío. No el frío de tu cama moderna con su edredón de plumas, sino ese frío húmedo y salado que se adhiere a la piel como una segunda capa de ropa mojada. Estás en tu Knarr, un barco mercante de 16 metros de eslora, amarrado en el puerto de Bergen. La madera cruje bajo tus pies descalzos, sí, descalzos, porque las botas de cuero se pudrirían en 3 días de travesía, y el olor te golpea inmediatamente, una mezcla de alquitrán de pino que impermeabiliza el casco, pescado salado almacenado en barriles y ese aroma dulzón del ganado que transportarás a Islandia. 4 vacas y 6 ovejas, atadas en el centro del barco, ya despiertas y balando nerviosamente. Te lavas la cara con agua de mar. El jabón es un lujo que quedó en tierra firme. Tu tripulación, 6 hombres libres y 4 esclavos, empieza a moverse entre las sombras. Los libres verifican las amarras, ajustan la vela cuadrada de lana que mide 11 metros de lado. Los esclavos cargan barriles de agua dulce y sacos de cebada tostada, ese grano que será tu desayuno, almuerzo y cena durante semanas. No hay cocina a bordo. Fuego y barco de madera no se llevan bien, así que todo se come frío, seco o, en el mejor de los casos, remojado en agua hasta formar una papilla gris que sabe exactamente a lo que parece. Desesperación masticable.
El sol aún no ha salido cuando tomas el timón lateral de estribor. Es una pala de roble de casi 2 metros, enganchada al casco por correas de cuero. No hay timón trasero. Eso es tecnología del siglo XIII. Diriges el barco desde el costado, sintiendo cada ola, cada cambio de viento transmitido directamente a tus brazos. Y ahora viene la parte interesante. ¿Hacia dónde vas? No tienes brújula, no tienes mapa de papel. Lo que tienes es memoria. 20 años de aprendizaje, memorizando 40 puntos de referencia, descritos en verso aliterativo, porque la poesía se recuerda mejor que la prosa, y tu vida depende de recordar. Zarpar de Bergen significa navegar hacia el oeste, siguiendo la costa noruega hasta el Cabo Stad. Desde allí, giras hacia el noroeste y te lanzas al vacío azul. Tu objetivo es Islandia, a 1.200 kilómetros de distancia, pero no navegas en línea recta. Eso sería una locura. En su lugar, usas el método del paralelo constante. Mantienes una latitud fija de 60 grados norte, siguiendo una línea invisible pintada en el océano. ¿Cómo mantienes esa latitud? Con la estrella polar. Cada noche, cuando el cielo está despejado, usas una tablilla de sombra, un trozo de madera con marcas talladas, para medir la altura de la estrella polar sobre el horizonte. Si está demasiado alta, has navegado demasiado al norte. Si está demasiado baja, te has desviado al sur. Ajustas el rumbo. Simple. Excepto que no es simple cuando llevas 3 días sin ver las estrellas, porque una tormenta ha convertido el cielo en una masa gris. Aquí es donde entra tu arma secreta, la piedra solar. Guardas 3 en una bolsa de cuero encerado, protegidas como joyas. Son cristales de calcita transparentes, del tamaño de tu pulgar. Los compraste a un comerciante que los extrajo de las montañas del este. Cuestan tanto como 2 ovejas adultas. Vale cada moneda. Tomas uno de los cristales, lo sostienes hacia el cielo gris donde debería estar el sol. Lo rotas lentamente. El cristal divide la luz en 2 rayos. Mientras giras, uno se vuelve más brillante, el otro más tenue. Cuando ambos rayos tienen la misma intensidad, sabes que el cristal está alineado perpendicular a la dirección del sol, incluso si no puedes verlo, incluso bajo nubes completas. Es magia. No, es física. Bueno, para ti es ambas, porque no tienes palabras como polarización para describir lo que pasa. Solo sabes que funciona. Las sagas lo mencionan. Cuando el cielo está cubierto, los navegantes usan la Solastain para encontrar el camino. Pensabas que era metáfora. No lo es. El tercer día, la rutina se asienta. Despiertas, aunque despertar es generoso. Simplemente dejas de intentar dormir sobre sacos de lana húmeda y compruebas el viento. Sopla del suroeste, constante. La vela está hinchada y el gnar avanza a 4 nudos. No es rápido. Caminarías más rápido en tierra. Pero aquí es suficiente. Comes tu ración de cebada remojada en agua de mar. Sabe a sal y arrepentimiento. Uno de los esclavos rema aunque no hay necesidad. Rema porque se le ordenó, porque su conocimiento del mar es 0. No sabe hacia dónde vas. No se lo dices. El conocimiento de navegación es poder, y el poder no se comparte. Revisas el rumbo usando el sol, visible hoy, y tu sombra. Extiendes el brazo. Tu sombra cae en cierto ángulo sobre la cubierta. Recuerdas ese ángulo de viajes anteriores. Ajustas el timón medio grado. El barco responde como un animal domesticado. Las vacas mugen. Una defeca, y el olor se añade a la sinfonía ya existente. Nadie limpia. No hay tiempo ni energía, y dentro de 2 horas otra hará lo mismo. Es un barco mercante, no un salón de banquetes.
aunque algunos salones que conociste no olían mucho mejor. Al quinto día, pierdes el sol. Nubes bajas, del color del plomo fundido, cubren el cielo. No hay estrellas esa noche. Solo agua gris, cielo gris y la sensación de que quizás te has desviado 30 kilómetros. Sacas la piedra solar. Tus manos tiemblan mientras sostienes el cristal hacia el cielo. Lo rotas. Una vez. 2 veces. Los rayos cambian, se fusionan, se separan. Ahí, cuando ambos son iguales, el cristal apunta hacia donde debería estar el sol, oculto detrás de las nubes. Ajustas el rumbo. 10 grados hacia el oeste. Las vacas mugen como protestando. Tú tampoco entiendes completamente por qué funciona. No sabes qué es la polarización. Solo sabes que tu padre te enseñó esto, y su padre antes que él, en una cadena de conocimiento transmitida oralmente durante generaciones. Físicos franceses, en 2011, replicarán exactamente lo que acabas de hacer. Usarán calcita islandesa, simularán cielos cubiertos y lograrán precisión de 5 grados. Publicarán un artículo confirmando que funciona. Pero ellos tendrán laboratorios. Tú tienes un cristal, agua salada hasta las rodillas y 4 esclavos mirándote con terror, porque para ellos esto se parece a la magia. El 13º día, ves gaviotas. Las gaviotas no vuelan más de 80 kilómetros de la costa. Buscas otros indicadores memorizados en versos, cambios en el color del agua, patrones de olas, el olor del aire que adquiere un toque de azufre por los campos geotérmicos. 2 días después, emergen las montañas de Islandia, exactamente donde deberían estar. Tu navegación por paralelo constante, tus piedras solares, tus 20 años de memoria, te han llevado a través de 1200 kilómetros de océano con precisión asombrosa. Anclas en un fiordo. Los colonos desembarcan con sus vacas y esperanzas intactas. Te pagan en plata, monedas árabes acuñadas en Bagdad que llegaron a Escandinavia por rutas comerciales imposibles. Guardas las monedas en tu bolsa. Guardas las piedras solares con aún más cuidado. Porque mañana zarparás de nuevo. Leif Erikson y el mapa de Vinland. El año es 970, y en una granja de Islandia nace un niño que cambiará la geografía conocida del mundo sin que nadie se entere durante 500 años. Su padre es Erik el Rojo, un hombre con el temperamento exacto que sugiere su apodo y el dudoso honor de haber sido exiliado 2 veces. Primero de Noruega por asesinato, luego de Islandia por el mismo motivo. Violencia hereditaria, podríamos llamarlo. El niño hereda el pelo rojo de su padre, su complexión robusta y, afortunadamente, algo más de control sobre sus impulsos homicidas. Lo llaman Leif. Crecer en Bratalid, el asentamiento que Erik fundó en Groenlandia después de su segundo exilio, significa crecer rodeado de hielo, focas y la convicción absoluta de que tu padre es un mentiroso excepcional. Erik llamó Groenlandia, Tierra Verde, a una isla cubierta por glaciares en un 75%, posiblemente el primer caso documentado de publicidad engañosa e inmobiliaria. Pero funcionó. Colonos llegaron esperando praderas y encontraron témpanos. Se quedaron de todas formas, porque regresar significaba admitir que habían sido estúpidos, y el orgullo nórdico no permitía tal cosa. Leif aprende a navegar en los fiordos helados, donde un error de cálculo no te mata inmediatamente, sino que te condena a morir congelado, mientras tu barco queda atrapado en hielo que avanza como mandíbulas lentas. Aprende los versos de navegación, las canciones que describen rutas. 3 días desde Islandia con buen viento
te llevan donde las ballenas duermen. Aprende que ballenas duermen es código para aguas profundas libres de arrecifes. Aprende que la poesía no es arte decorativo, sino tecnología de supervivencia. A los 25 años, Leif es un navegante respetado. No brillante, no legendario todavía, solo competente y lo suficientemente ambicioso como para desear más que administrar las granjas de focas de su padre. El año 999 viaja a Noruega, donde el rey Olaf Tryggvason, un converso cristiano con el entusiasmo violento típico de los conversos, lo bautiza y le encarga una misión: llevar el cristianismo a Groenlandia. Leif acepta. ¿Qué más va a hacer? Rechazar a un rey con reputación de arrojar paganos desde acantilados no parece prudente. Pero en el viaje de regreso algo sucede. Las sagas no se ponen de acuerdo en los detalles, nunca lo hacen. Pero la versión más aceptada dice que Leif se desvía de su ruta. Quizás una tormenta, quizás curiosidad, quizás ambas. Lo que encuentra es tierra al oeste de Groenlandia, donde no debería haber nada excepto océano hasta llegar a las leyendas sobre una masa continental en el borde del mundo. Pero aquí está: costas boscosas, playas de arena blanca, salmones enormes en los ríos. Y algo que hace que Leif nombre este lugar con más honestidad que su padre: uvas silvestres. Vinland, tierra de vino. Excepto que probablemente no eran uvas. Los análisis botánicos modernos sugieren que eran grosellas o arándanos, pero Berjaland no suena tan impresionante. Así que uvas fueron, y Vinland quedó en la historia como el lugar donde los vikingos llegaron a América 5 siglos antes de que Colón confundiera el Caribe con la India. Leif regresa a Groenlandia con madera, en una isla sin árboles. La madera vale más que el oro, y con historias que suenan demasiado buenas para ser ciertas. Su hermano Thorvald decide verificarlas. Mala idea. Thorvald sí llega a Vinland. Encuentra a los habitantes nativos, a quienes las sagas llaman Skraelings, término que significa básicamente gente fea, porque los vikingos eran así de encantadores, y consigue que lo maten con una flecha. Se convierte en el primer europeo en morir en suelo americano, un honor dudoso que nadie le disputará durante siglos. Otros intentos de colonización siguen. Todos fracasan. El problema no es geográfico sino numérico. Hay demasiados nativos y muy pocos vikingos. Además, los colonos groenlandeses tienen un talento especial para pelear entre ellos. Una saga cuenta que una expedición completa se desmorona porque 2 hermanos se enamoran de la misma mujer y resuelven el conflicto de la manera nórdica tradicional, asesinándose mutuamente y a varios espectadores inocentes. Vinland queda abandonada. Los asentamientos son absorbidos por el bosque. La historia se convierte en saga, la saga en mito, el mito en algo que la gente educada del Renacimiento descarta como fantasía de poetas borrachos. Durante 800 años, América vikinga existe solo en manuscritos islandeses que nadie fuera de Islandia lee. Hasta 1957. Ese año, un mapa aparece en el mercado de antigüedades. Un mapa que supuestamente data de 1440, dibujado por un monje con acceso a fuentes más antiguas. Y en ese mapa, al oeste de Groenlandia, hay una isla etiquetada claramente: Vinilanda Ínsula, América, en un mapa europeo anterior a Colón. Si es auténtico, reescribe la historia de la cartografía. Si es falso, es la falsificación más elaborada jamás intentada. La Universidad de Yale
lo compra en 1965 por una suma no revelada que probablemente haría llorar a un bibliógrafo. Los análisis comienzan. El pergamino parece del siglo XV. La tinta parece medieval. Todo parece correcto, hasta que químicos examinan la composición de la tinta con espectrometría de masas y encuentran dióxido de titanio en forma de anatasa, un compuesto que no se sintetizó hasta 1923. Falsificación. Caso cerrado. Los académicos suspiran aliviados. La historia ordenada permanece ordenada. Pero en 2018, un equipo de investigadores revisita el mapa con técnicas más avanzadas. Descubren que el dióxido de titanio podría haber llegado al pergamino por contaminación moderna durante restauraciones del siglo XX. Analizan las fibras del pergamino con datación por carbono y confirman: el pergamino es genuino del siglo XV. Examinan los agujeros de gusanos. Las larvas que comen pergamino dejan patrones distintivos y encuentran que coinciden perfectamente con otros manuscritos de la misma época. El debate se reabre. Ahora nadie está seguro. Tal vez el mapa es real, pero fue mejorado por un restaurador excesivamente entusiasta que añadió tinta moderna sobre tinta desvanecida. Tal vez es completamente falso, pero el falsificador usó pergamino auténtico del siglo XV, lo cual requeriría nivel de sofisticación casi sobrehumano. O tal vez, solo tal vez, monjes del siglo XV realmente tenían acceso a información sobre Vinland que consideramos perdida. Mientras el mapa de Vinland se debate en laboratorios y conferencias académicas, algo más concreto sucede en Terranova. El año es 1960. Helge Ingstad, un explorador noruego con la determinación obstinada típica de su pueblo, está buscando Vinland. No en bibliotecas, sino en el terreno. Ha leído las sagas lo suficiente para saber que describen Vinland como al norte del lugar donde solo hierbas crecen, lo cual probablemente significa al norte de Nueva Escocia, donde el clima ya no permite uvas. Terranova encaja. Encuentra Lance Ox Meadows, un pequeño asentamiento en la punta norte de la isla, junto a un arroyo que desemboca en el mar. Hay montículos de tierra cubiertos de hierba. Excavaciones revelan cimientos de casas construidas exactamente como las casas vikingas. Muros de turba, techos de madera, forjas para trabajar hierro. Hay clavos de hierro forjado, un alfiler de bronce para sujetar capas, una piedra de afilar. Y crucialmente, hay madera de árboles que solo crecen en América del Norte. Es Vinland, o al menos es un asentamiento vikingo en América del Norte, datado por radiocarbono alrededor del año 1000, exactamente cuando las sagas dicen que Leif llegó. El descubrimiento cambia todo. De repente, las sagas no son fantasía, sino historia. Los vikingos sí llegaron a América. Leif Erikson existió. Su viaje fue real. Y si eso es cierto, entonces tal vez otros elementos de las sagas, las piedras solares, las rutas poéticas, los detalles de navegación que sonaban demasiado precisos para ser inventados, también son reales. Pero aquí está la ironía que mantendría despierto a Leif si pudiera saber. Su descubrimiento no importó. Los vikingos llegaron a América y se fueron. No establecieron comercio, no intercambiaron tecnología, no cambiaron nada. Su presencia fue tan breve y tan aislada que los habitantes nativos probablemente los recordaron como esa temporada extraña cuando gente pálida y violenta apareció brevemente, intentó construir casas y luego desapareció después de que alguien sensato los matara con flechas. El conocimiento de Vinland se quedó en Groenlandia e Islandia.
circulando en sagas que nadie fuera de Escandinavia leía. Cuando Groenlandia colapsa, el clima se enfría, los colonos mueren de hambre, los últimos asentamientos son abandonados en el siglo XV, el conocimiento se diluye aún más. Colón, cuando zarpa en 1492, no tiene idea de que vikingos ya cruzaron el Atlántico. Su viaje sí cambia el mundo, porque viene en el momento correcto. Europa tiene imprenta, tiene ambición imperial, tiene enfermedades que diezmarán poblaciones enteras. Los vikingos llegaron primero, pero llegaron 500 años demasiado pronto, con muy pocos barcos y demasiada tendencia a matarse entre ellos por disputas sobre mujeres. Leif muere en Groenlandia alrededor de 1020, administrando granjas, probablemente sin comprender que caminó sobre un continente que redefinirá la historia humana. No hay monumentos en su época. No hay reconocimiento. Su historia sobrevive en sagas que durante siglos serán consideradas ficción. Hasta que un explorador noruego encuentra clavos de hierro en Terranova y el mundo finalmente, con 8 siglos de retraso, dice: tenían razón. La ciencia de las piedras solares. Imagina que eres un físico en la Universidad de Rennes, Francia. El año es 2011 y estás en un laboratorio que huele a café rancio y a la ambición contenida de una carrera académica. Frente a ti hay un cristal de calcita que compraste en una tienda de minerales por 30 euros. Parece un pisapapeles translúcido, ligeramente amarillento, del tamaño aproximado de un encendedor. Tu objetivo es demostrar que este trozo de roca podría haber guiado barcos vikingos a través del Atlántico Norte hace 1000 años. Tus colegas piensan que estás persiguiendo fantasmas. Las piedras solares aparecen mencionadas en exactamente una saga, la saga de San Olaf, en un pasaje tan breve y críptico que durante siglos los académicos lo interpretaron como metáfora poética o error de transcripción. Cuando el cielo está cubierto, el rey Olaf usó la Solarstein para encontrar el sol. Eso es todo. Ni descripción física, ni instrucciones de uso, ni confirmación de que esto realmente sucedió fuera de la imaginación de un poeta islandés del siglo XIII. Pero tú has leído sobre birrefringencia. Has estudiado cómo ciertos cristales dividen la luz polarizada en 2 rayos con orientaciones perpendiculares. Y tienes una corazonada respaldada por física óptica del siglo XIX, que los vikingos, de alguna manera, sin ninguna teoría formal sobre polarización, descubrieron esto empíricamente. Así que construyes un simulador de cielo, un dispositivo que proyecta luz polarizada en diferentes ángulos, imitando la dispersión atmosférica que ocurre cuando el sol está oculto detrás de nubes. Tomas tu cristal de calcita, lo rotas lentamente bajo la luz artificial, y ahí está, el punto donde ambos rayos dentro del cristal tienen exactamente la misma intensidad, indicando la dirección precisa hacia la fuente de luz. Repites el experimento 300 veces, bajo diferentes ángulos, con diferentes niveles de nubosidad simulada, con cielos cubiertos al 100%, donde ningún ojo humano podría detectar dónde está el sol. La precisión promedio es de 5 grados. 5 grados de error después de cruzar 1000 kilómetros de océano abierto usando solo un cristal y paciencia. Publicas los resultados. Los medios lo llaman navegación cuántica medieval, lo cual es técnicamente inexacto. No hay efectos cuánticos involucrados, solo óptica clásica, pero suena lo suficientemente impresionante
para que tus correos electrónicos de estudiantes preguntando por pasantías se tripliquen. La birrefringencia es uno de esos fenómenos que parece magia hasta que entiendes la física, momento en el cual sigue pareciendo magia, pero ahora tienes ecuaciones para describirla. La calcita, espato de Islandia, en terminología mineralógica, tiene una estructura cristalina romboédrica. Sus átomos de calcio, carbono y oxígeno se organizan en patrones que no son simétricos en todas direcciones. Cuando la luz entra en este cristal, el campo eléctrico de la onda electromagnética interactúa diferente según la orientación. El resultado: el rayo de luz se divide en dos. Un rayo ordinario, que sigue las reglas normales de refracción. Un rayo extraordinario, que se comporta como si el cristal tuviera un índice de refracción diferente dependiendo de su orientación. Ambos rayos tienen polarizaciones perpendiculares entre sí. Si sostienes el cristal hacia una fuente de luz y lo rotas, la intensidad relativa de estos dos rayos cambia. Cuando están equilibrados, cuando ambos aparecen con el mismo brillo, significa que el cristal está orientado de manera específica respecto a la dirección de polarización de la luz. Y aquí está el truco. Incluso bajo nubes completas, la luz del Sol mantiene cierto grado de polarización debido a la dispersión atmosférica. No es tan obvio como en un día despejado, pero está ahí, esperando ser detectado por alguien con el instrumento correcto. Los vikingos no sabían nada de esto. No tenían palabras para polarización o birrefringencia. Probablemente pensaban que la calcita contenía algún tipo de espíritu solar, o que los dioses habían dejado fragmentos de luz atrapada en la roca. Pero funcionaba. Y funcionaba con la consistencia suficiente para convertirse en herramienta de navegación estándar durante al menos 200 años. La pregunta que mantiene despiertos a los historiadores de tecnología es: ¿cómo lo descubrieron? Una teoría sugiere que fue accidente. Alguien jugando con cristales transparentes, los vikingos valoraban objetos brillantes para joyería, notó el efecto de doble imagen que produce la calcita. Si miras a través de ella, ves dos versiones de todo, ligeramente desplazadas. Fascinante. Algún navegante curioso llevó uno en un viaje, jugó con él durante las horas muertas en el mar y notó que los dos rayos cambiaban de intensidad relativa cuando rotaba el cristal hacia el cielo nublado. Experimentación, refinamiento, conocimiento transmitido de maestro a aprendiz durante generaciones. Otra teoría, más especulativa, sugiere que descubrieron el efecto observando cómo ciertos animales se orientan usando luz polarizada. Las abejas, por ejemplo, navegan detectando patrones de polarización en el cielo. Los vikingos eran observadores meticulosos del mundo natural. Tal vez notaron que las abejas podían encontrar su colmena incluso en días nublados y se preguntaron qué veían que los humanos no podían. Tal vez buscaron herramientas que les dieran esa visión. Nunca lo sabremos con certeza. El conocimiento de navegación vikingo era secreto comercial, transmitido oralmente dentro de familias de navegantes. Cuando la era vikinga terminó, cuando las rutas comerciales cambiaron, cuando la cristianización desalentó la exploración pagana, cuando la pequeña edad de hielo hizo que cruzar el Atlántico Norte fuera suicida, ese conocimiento se perdió. Las piedras solares se convirtieron en curiosidades, luego en leyendas, luego en notas al pie olvidadas en sagas que nadie leía. En 2013, arqueólogos excavando un barco hundido cerca de las islas del Canal, un barco que se fue a pique,
En 1592, casi 500 años después del apogeo vikingo, encuentran algo extraordinario entre los restos. Un cristal de calcita, junto a instrumentos de navegación, en un contexto que sugiere uso activo, no solo como lastre o curiosidad. El descubrimiento plantea preguntas incómodas. ¿Las piedras solares siguieron usándose en secreto mucho después de que pensáramos que la técnica había desaparecido? Navegantes del siglo XVI, con acceso a brújulas magnéticas y astrolabios, todavía confiaban en cristales vikingos para navegar bajo cielos cubiertos. La respuesta parece ser sí, porque aquí está la verdad incómoda sobre las brújulas magnéticas en el Atlántico Norte. No funcionan bien. La declinación magnética, la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico, varía drásticamente en latitudes altas. Cerca del Polo Norte, las brújulas enloquecen, girando erráticamente o simplemente negándose a estabilizarse. Para navegar en aguas árticas, necesitas algo que no dependa del campo magnético terrestre. Necesitas luz y un cristal que sepa leerla. Los submarinos nucleares modernos enfrentan un problema similar. Cuando navegan bajo el hielo del Ártico, pierden acceso al GPS, las señales satelitales no penetran miles de metros de agua, y las brújulas magnéticas son poco confiables cerca del polo. La solución que desarrollaron en los años 70 implica polarímetros láser, dispositivos que detectan la polarización de la luz que filtra a través del hielo. Es la misma física que los vikingos usaban con calcita, solo que ahora viene en un paquete de $1 millón, con pantallas digitales y redundancias múltiples. Un ingeniero naval noruego, en una conferencia en 2015, presentó cálculos mostrando que un submarino equipado solo con piedras solares podría navegar bajo el casquete polar ártico con aproximadamente la misma precisión que los sistemas modernos, asumiendo que hay suficiente luz penetrando el hielo. La presentación fue recibida con risas incómodas, porque nadie quiere admitir que tecnología del siglo IX podría reemplazar sistemas que costaron décadas desarrollar. Pero los números no mienten. La física no cambia. Los vikingos encontraron una solución elegante a un problema fundamental de navegación. Que la encontraran por experimentación empírica, en lugar de derivación matemática, no la hace menos válida. De hecho, la hace más impresionante. Resolvieron ecuaciones de óptica sin saber qué eran ecuaciones. Ahora imagina esas noches en el Atlántico Norte, el mar tranquilo, reflejando estrellas que parecen más cercanas de lo que deberían. El frío que se filtra incluso a través de pieles de foca bien cosidas. Y en tu mano, un cristal que captura luz invisible y la transforma en dirección. No tienes teoría. No tienes explicación. Solo tienes el conocimiento transmitido por tu padre, quien lo aprendió de su padre, en una cadena que se remonta más allá de la memoria. Giras el cristal, observas los rayos de luz dividirse y fusionarse dentro de su profundidad translúcida. Cuando ambos rayos bailan con la misma intensidad, sabes. Sabes dónde está el sol, aunque no puedas verlo. Sabes hacia dónde apuntar tu barco, aunque el horizonte sea una línea difusa entre agua y cielo. Es ciencia, es magia, es supervivencia. Esa distinción, en el frío del mar, deja de importar. Navegantes libres contra navegantes cautivos. La diferencia entre ser timonel y ser remero no se mide en metros sino en conocimiento. Conocimiento que vale más que cualquier espada forjada, más que cualquier collar de plata. Porque lo que sabes, lo que llevas grabado en la memoria después de 20 años observando estrellas, eso nadie te lo quita. Ni siquiera la muerte,
si lo transmites antes de partir. Así funcionaba la aristocracia del mar. En tierra, un noble se definía por cuántas granjas poseía, cuántos hombres juraban lealtad. En el mar, la jerarquía se invertía sutilmente. Un noble sin conocimiento de navegación dependía completamente de su timonel. Y ese timonel, aunque tuviera solo una pequeña parcela de tierra, se convertía en la persona más valiosa a bordo. Poder disfrazado de servidumbre. Los mejores timoneles lo ejercían con la delicadeza de quien sabe que su valor reside en parecer imprescindible sin parecer amenazante. Los barcos funerarios de Gokstad y Oseberg nos cuentan historias silenciosas. El barco de Gokstad, excavado en 1880, contenía el cuerpo de un hombre enterrado con riquezas. 3 botes pequeños, 64 escudos, camas talladas. Pero lo más revelador estaba en un pequeño cofre junto a su cadera. Dentro, 3 cristales de calcita envueltos en cuero de foca, piedras solares, y junto a ellas un disco de madera con marcas radiales, posiblemente un prototipo de brújula solar. Este hombre no era solo rico, era navegante, y consideraba que sus herramientas de navegación merecían acompañarlo a la otra vida, tanto como sus armas. Contrasta esto con los entierros de esclavos, fosas comunes cerca de asentamientos, sin objetos personales. Nada, ni siquiera un cuchillo barato. Los esclavos eran herramientas que hablaban, útiles mientras funcionaban, descartables cuando no. En los barcos, su función era simple: remar cuando no había viento, cargar cuando había puerto, morir primero cuando había tormenta. No aprendían las rutas. No memorizaban los versos. Si un esclavo mostraba aptitud para la navegación, existía un camino estrecho hacia la libertad, pero el conocimiento seguía guardado. Las familias de navegantes enseñaban a sus hijos, conscientes de que cada persona que aprendía la ruta era un competidor potencial. El conocimiento era capital, y el capital se protegía. Los versos de navegación se memorizaban con aliteración, ritmo, imágenes visuales. 3 días desde Islandia con buen viento te llevan donde ballenas duermen bajo montañas gemelas. Cada palabra activaba asociaciones. Ballenas duermen significaba aguas profundas. Montañas gemelas era un par de picos en Groenlandia, visibles a 60 kilómetros. Un aprendiz pasaba años memorizando estos versos. Primero rutas cortas, luego medianas. Finalmente, si su familia tenía las conexiones correctas, las rutas largas. Islandia a Groenlandia, Groenlandia a Vinland. Cada ruta era un tesoro transmitido con ceremonia casi ritual. Las mujeres quedaban excluidas con pocas excepciones. No por incapacidad, sino por estructura social que definía la navegación como extensión de la guerra. Y la guerra era dominio masculino. El conocimiento fluía de padre a hijo, de maestro a aprendiz seleccionado, en línea cuidadosamente controlada que mantenía el poder concentrado. Imagina esa división en el mar, el barco balanceándose bajo un cielo llenándose de estrellas. Tú, el timonel, en la popa con tu mano en el timón, sintiendo la presión del agua. Has calculado el rumbo, verificado la estrella polar, ajustado por corrientes. Sabes exactamente dónde estás. Los remeros están exhaustos. 2 son tus primos, hombres libres que vinieron esperando ganancias. Entienden las estrellas básicas, podrían navegar la costa. Remaron porque el viento falló. Los otros 4 son esclavos. Uno fue capturado en Irlanda hace 3 años. Los otros 3 nacieron en esclavitud, condición que se hereda como el color de ojos. Remaron porque se les ordenó.
No saben hacia dónde va el barco. Si preguntaran, recibirían respuestas vagas o un golpe. La diferencia no es solo en conocimiento, es en futuro. Tú y tus primos regresarán con historias, ganancias, estatus elevado. Los esclavos regresarán como llegaron, como propiedad que respira. Pero hay grietas en esta estructura. Un esclavo que demuestra habilidad excepcional, que puede predecir tormentas, que sabe reparar velas, se vuelve valioso de maneras que trascienden su estatus legal. No libre, pero tampoco completamente descartable. Los hallazgos arqueológicos cuentan historias complejas. Entierros que parecen de esclavos pero muestran dieta mejor de lo esperado, lesiones curadas que requirieron cuidado médico, sugieren que algunos dueños invertían en mantener viva su propiedad. No por bondad, por pragmatismo. Un esclavo muerto no rema. Uno resentido puede cortar amarras en el momento crítico. El control absoluto es ilusión en el mar, donde todos dependen de todos. Así que se desarrollan acomodos informales, pequeñas concesiones que hacen el sistema sostenible. Piensa en esto mientras la noche se asienta. El cielo está despejado y las estrellas emergen una por una hasta que el firmamento entero se transforma en un mapa luminoso. La estrella polar está donde debería. El rumbo es correcto. Los remeros duermen en sus bancos, envueltos en mantas que huelen a moho y sal. Tu primo está de guardia, medio dormido, pero alerta. Tú deberías dormir también, pero el mar de noche tiene una cualidad hipnótica. El sonido del agua lamiendo el casco, rítmico como respiración. El frío que te mantiene consciente sin ser desagradable. Y en tu mente recorres los versos, las rutas memorizadas durante 2 décadas. Ese mapa invisible que existe solo en tu cabeza y en las cabezas de otros 100 hombres. Un mapa que no puede ser robado porque no está escrito, que te convierte en alguien indispensable. El poder más auténtico no reside en lo que posees, reside en lo que sabes y en lo que otros necesitan que sepas. Deja que este pensamiento te acompañe hacia el descanso. La dualidad entre quien guía y quien sigue, entre el hombre con el cristal que lee la luz invisible y el hombre con el remo que simplemente confía. Ambos cruzando el mismo océano, bajo las mismas estrellas infinitas, pero experimentando realidades distintas. Y sin embargo, en las noches tranquilas cuando el mar refleja las estrellas y el barco se desliza silenciosamente, cuando el frío es suficiente para mantenerte alerta, pero no tanto como para hacer miserable la existencia, hay una extraña igualdad. Todos vulnerables, todos diminutos bajo la inmensidad del cielo. El mar no distingue entre libre y esclavo cuando decide hundir un barco. En eso, al menos, hay una justicia fría. Cierra los ojos. Siente el balanceo suave del barco imaginario bajo tu cuerpo. Escucha el agua contra el casco, ese susurro constante que acompaña todos los viajes. Y con ese sonido rítmico guiándote, permítete deslizar hacia el descanso que los navegantes ganaban cada noche. Duerme con este conocimiento, que las estrellas seguirán ahí cuando despiertes, que alguien hace 1000 años las usó para cruzar océanos y que tú, en tu cama cómoda y segura, estás infinitamente más protegido. Hemos navegado esta noche a través de 1000 años y 3000 kilómetros de océano abierto, siguiendo las estelas invisibles de hombres que cruzaron mares sin brújulas, sin mapas de papel, sin nada excepto cristales translúcidos y memoria convertida en poesía.
Hombres que miraron la luz polarizada atravesar la calcita y vieron en ese fenómeno óptico no ecuaciones, sino supervivencia. Que memorizaron 40 puntos de referencia en versos aliterativos, porque la poesía, descubrieron, se adhiere a la mente mejor que la prosa cuando tu vida depende de recordar. Conociste la vida en un nar, ese barco mercante donde el alquitrán de pino se mezclaba con el olor del ganado y donde tu desayuno, almuerzo y cena era cebada remojada en agua de mar, que sabía exactamente a lo que parece. Sentiste el cristal de calcita en tus manos, rotándolo bajo cielos grises, hasta que ambos rayos de luz dentro del cristal bailaban con la misma intensidad, revelando la dirección del sol oculto. Física cuántica medieval, la llamaron los científicos en 2011, cuando replicaron la técnica y confirmaron con precisión de 5 grados que sí, que esto realmente funcionaba. Seguiste a Leif Erikson desde su nacimiento en una granja de Groenlandia, esa isla que su padre bautizó con el nombre más optimista y mentiroso de la historia, hasta las costas de Vinland, donde uvas silvestres que probablemente eran grosellas le dieron nombre a América 500 años antes de Colón. Viste cómo su descubrimiento no importó, cómo los vikingos llegaron demasiado pronto y con muy pocos barcos, cómo su conocimiento se diluyó en sagas que durante siglos fueron consideradas ficción. Hasta que un explorador noruego encontró clavos de hierro en Terranova, y el mundo, finalmente, con 8 siglos de retraso, admitió: tenían razón. Exploraste el misterio del mapa de Vinland, ese pergamino del siglo XV, que tal vez sea la falsificación más elaborada jamás intentada, o tal vez sea evidencia de que monjes medievales sabían más sobre América de lo que creemos. Dióxido de titanio en la tinta sugiere falsificación. Datación por carbono del pergamino sugiere autenticidad. El debate continúa, científicos discutiendo en conferencias mientras el mapa permanece en una bóveda de Yale, guardando sus secretos con la paciencia de algo que ha esperado 500 años y puede esperar 500 más. Y finalmente, viste la división invisible que separaba navegantes libres de remeros cautivos. Cómo el conocimiento de navegación creaba una aristocracia del mar, donde un hombre con una parcela pequeña de tierra, pero 20 años de memoria, valía más que un noble que no sabía leer las estrellas. Cómo ese conocimiento se guardaba celosamente, transmitido de padre a hijo, en versos que no podían ser robados porque no estaban escritos. Y cómo los esclavos remaban hacia destinos que no conocían, confiando en hombres que sostenían cristales y murmuraban sobre ballenas que duermen bajo montañas gemelas. Piensa en esos navegantes mientras tu mente se desliza hacia el sueño. Hombres de pie en la popa de barcos de madera, bajo cielos tan vastos que hacían sentir a los dioses más cercanos, sosteniendo calcita islandesa hacia nubes que ocultaban el sol, rotando el cristal con manos entumecidas por el frío, hasta que la luz invisible se revelaba en rayos gemelos. No entendían la birrefringencia. No tenían palabras para polarización, pero sabían, con la certeza que viene de generaciones de experimentación, que cuando ambos rayos brillaban igual, el cristal apuntaba hacia casa. Esa confianza en el conocimiento transmitido, en la memoria colectiva de 100 generaciones de navegantes, en la poesía que contenía mapas invisibles del océano. Esa es la verdadera navegación vikinga.
No solo la tecnología, aunque los cristales y las tablillas de sombra eran impresionantes, sino la estructura social completa que convirtió el conocimiento en poder, que lo protegió como tesoro, que lo transmitió con el cuidado con que otros transmitían espadas ancestrales o joyas de familia. Y ahora tú lo conoces también. No puedes usar ese conocimiento para cruzar el Atlántico. Tu cristal de calcita tendría que comprarlo en Internet. Tus versos de navegación los aprendiste esta noche, en lugar de durante 20 años, pero puedes cerrar los ojos y visualizar esos barcos deslizándose sobre aguas oscuras, guiados por estrellas y cristales, y la fe absoluta en que el conocimiento de los ancestros no mentiría. Deja que el balanceo imaginario del Knar te acompañe al sueño. El sonido del agua contra el casco de madera, ese susurro rítmico y constante que acompañaba a los navegantes cada noche durante semanas de travesía. El frío del Atlántico Norte, que se filtraba incluso a través de pieles de foca, manteniéndolos en ese estado entre vigilia y sueño, donde las estrellas parecían más brillantes, más cercanas, más dispuestas a revelar sus secretos. Ellos dormían en cubiertas abiertas, sobre sacos de lana húmeda, con el océano infinito extendiéndose en todas direcciones. Tú duermes en una cama cómoda, con techo sobre tu cabeza, con la certeza de que mañana despertarás en el mismo lugar donde cerraste los ojos. Esa seguridad que ellos nunca tuvieron, esa protección contra el caos que el mar siempre representaba. Y sin embargo, algo de su experiencia permanece accesible. Cuando miras el cielo nocturno y ves la estrella polar exactamente donde debería estar. Cuando sostienes un cristal hacia la luz y notas cómo divide los rayos en patrones que tus ojos pueden detectar, pero tu mente no puede explicar completamente. Cuando memorizas algo importante y sientes cómo se graba en tu memoria, convirtiéndose en parte de ti de una manera que ningún objeto físico podría. Eso es herencia vikinga. No la violencia que los medios exageran, ni los cascos con cuernos que nunca existieron, sino la confianza en el conocimiento transmitido, en la observación cuidadosa del mundo natural, en la memoria como tecnología de supervivencia. Respira profundamente. Siente cómo tu cuerpo se hunde en el colchón, cómo los músculos se relajan uno por uno, cómo la tensión del día se disuelve como niebla marina bajo el sol de medianoche. Los vikingos cruzaron océanos con cristales y poesía. Tú has cruzado esta noche con ellos, navegando por aguas que existieron hace 1000 años, pero que, en cierto sentido, siguen existiendo en cada relato transmitido, en cada saga preservada, en cada hallazgo arqueológico que confirma lo que los poetas ya sabían. El pasado no está muerto. Apenas está dormido, esperando que alguien con paciencia suficiente lo despierte con preguntas cuidadosas y curiosidad genuina. Esta noche despertamos a los navegantes vikingos. Mañana descansarán de nuevo, sus historias guardadas en tu memoria, junto con los versos que ellos memorizaban, las rutas que trazaban, los cristales que sostenían hacia cielos imposibles. Duerme con este conocimiento, que hace 1000 años hombres miraron las mismas estrellas que tú puedes ver, encontraron patrones en el caos, transformaron luz invisible en dirección y cruzaron mares que parecían infinitos, que su coraje no era ausencia de miedo, sino decisión de navegar a pesar del miedo, que su tecnología era simple
pero efectiva, que su legado no son sólo los países que fundaron o las rutas que abrieron, sino la demostración de que la curiosidad humana, aplicada pacientemente durante generaciones, puede resolver problemas que parecen imposibles. Las estrellas siguen ahí. Los océanos siguen extendiéndose vastos e indiferentes. Y en algún lugar, en una bóveda de museo, 3 cristales de calcita, envueltos en cuero de foca, esperan en la oscuridad, guardando secretos sobre luz polarizada que sus dueños originales entendían con las manos mejor que con la mente. Cierra los ojos. Deja que el último pensamiento sea simple. Funcionaba. Los cristales funcionaban, los versos funcionaban, la navegación por paralelo constante funcionaba. Física sin teoría, mapas sin papel, coraje sin certeza. Y con ese pensamiento tranquilo y satisfactorio, con la imagen de un barco deslizándose silenciosamente bajo estrellas infinitas, permítete el descanso que ganaron los navegantes cada noche después de jornadas completas luchando contra el mar. Duerme profundamente. Buenas noches.